Querido Jorge Joss, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, me, me he atrevido a organizar una serie de conversaciones diferentes a las que hice anteriormente, que son de un estilo un poco más académico, si se quiere. Aquí quiero que la gente que esté interesada tenga información de primera mano sobre la historia de los barrios de Guayaquil, la historia de cómo ocurrieron los cambios en los últimos 50, 40 años. ¿No? No es tanto una cuestión histórica organizada, cuanto una apertura al diálogo, una conversación donde todo tipo de recuerdo y anécdota es bienvenido, ¿no? Puede Perfecto. ser autobiográfico, puede ser simplemente biográfico, puede ser cualquier cosa que dentro de lo que a mí respecta contribuya a reconstruir la memoria de los barrios de Guayaquil, del norte, del sur, del centro, y que de pronto en algún momento pueda servir de documentación para gente que esté más interesada, ¿no? En hacer algo mucho más orgánico. Tienes que presentarte al público. Claro que sí, Fernando. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Jorge Joss Moncayo, residente del barrio Los Ceibos desde el año 69. Fuimos de los primeros, no primeros, pero sí entre el grupo de los primeros que fue a vivir a Los Ceibos. Y pues los recuerdos de ese barrio son una maravilla. Nosotros, antes de vivir en Los Ceibos, vivíamos en Miraflores, un poco cerca, donde también la naturaleza estaba ahí, al pie de la calle, ¿no? O sea, al final de nuestra calle había un estero y con manglares, la hacienda, famosa hacienda de Don Pancho en la calle Cuarta, y había lagartos, y bueno, éramos bien jovencitos, niños pequeños ahí que no teníamos mucha libertad. Pero luego, pues, mis papás construyeron su casa porque esa casa en Miraflores era alquilada. Nos fuimos con un préstamo quirografario del IES, como se hacía en esa época, pues construyeron su casa en Los Ceibos y nos fuimos a vivir a Los Ceibos en el 69. Y fue Ahora, una experiencia muy bonita la niñez. Yo llegué de 8 años y estuve ahí pues hasta que me fui a estudiar la universidad, ¿no? Y compartimos con muchos amigos, se hicieron varias galladas y, y la experiencia de vivir metido en la naturaleza también, porque hay realmente Los Ceibos se utilizó como una especie de valle entre cerros, con el respaldar que era el Cerro Azul, un cerro muy grande, un cerro de 300 metros de altura y cubierto de vegetación, de bosque. Habían quebradas, cascadas, muchos animales, estábamos llenos de pericos, de loras, hasta venados se metían a veces a correr por las calles y los perros los perseguían. Y fue muy... ¿qué años tienes Este, en esa época? yo, como te decía, yo tenía 8 años cuando llegamos a Los Ceibos y estuvimos, pues yo estuve, todos mis hermanos, mis dos hermanos y yo estuvimos hasta que nos tocó ir a la universidad, que fue ya alrededor del año, yo me fui en el 80 y así mismo mis hermanos, bueno, mi hermano Juan siguió siempre ahí, ¿no? Y todavía, porque después de la universidad, que estuve pues en el Zamorano y luego en Estados Unidos, yo regresé en el 84 y seguimos viviendo en Los Ceibos, sino que ya en otra casa. Ahora, pero espérate, volvamos todavía un poco a la época anterior. Tú hablaste de que se organizaron las galladas, los muchachos. ¿Cómo era la vida de ustedes, de muchachos jóvenes, esa vida de gallada? ¿Qué hacían? ¿Cuál era la rutina de ustedes? Mira, fue cambiando un poco de acuerdo a la edad, ¿no? Lógicamente, como te digo, yo llegué a los 8 años, tenía ahí unos amigos que ya vivían antes que nosotros, que eran los Pinajeros, una familia muy amiga de mis padres,
y nosotros pues también muy amigos los hijos, especialmente con Alfredo, que era de nuestra edad, Alfredo Tinajero, y hicimos gallada con Alfredo, con Leonardo Aguirre, con los Salas que vivían al frente de Alfredo, y con varios compañeros del colegio alemán, porque el colegio alemán se mudó a Los Ceibos también por el año 60, un año, 2 años antes. Y entonces había un grupo de niños, de chicos, cuyos padres también se fueron a vivir a Los Ceibos y estaban en el colegio, ¿no? Y esa fue la primera gallada. Pero luego habían otros, muchos muchachos y muchachas un poco mayores que nosotros, ya adolescentes. Y eh, ya cuando nosotros crecimos también, ya fue la época más de galladas, ya no solo de ir a la casa de uno, a la casa de otro a jugar o hacer algo, sino ya que se armaban las galladas, pues eh, se armó un grupo grande que solía reunirse en el parque, principalmente en el Parque de los Ceibos, en las bancas del parque de la calle Sexta con avenida principal. Y eran unas grandes risotadas, pues, ¿no? Risotadas, ahí estaba, pues, como líder, se puede decir, porque era el mayor, el más rodado, estaba Dani Vélez, y de ahí un montón, pues, ¿no? Estaban una cantidad, los Fonbúfal, Majo Silva, el Gordo Daniel, Blas Nesevic, los Mendoza, en fin, Antonio León, los Zapatier, ahí vivían también los Illingworth, también son de los primeros, hijos de Eduardo. ¿Era una sola gallada, un solo gran grupo o eran varios Todos, repartidos? mira, todos nos llevábamos bien y cuando era de estar, todos estábamos ahí. Como te digo, había un grupo que éramos un poquito menores, yo era un poco menor, unos 2, 3 años menor, que ahora no significa nada, pero cuando tú eres pelado, 2, 3, 4 años hacen una diferencia, ¿no? Pero igual, yo estaba ahí, me mataba de la risa escuchando las historias y a mí me decían palito rayado, ¿no? Pero igual, claro, habían como quien dice, habían subgalladas, o sea, esa era la gallada general, pero había también los grupos que, digamos, se movían por su parte, ¿no? Por tener una edad y unos intereses más similares. Ahora, ustedes están en Los Ceibos. Los Ceibos están al norte del norte. Son la última ciudadela. Y todo lo que tú describes, la naturaleza, de alguna manera va creando un entorno de exclusividad y de separación de ustedes como ciudadela y como grupo en relación a las otras ciudadelas del norte, por ejemplo, sobre todo Urdesa, ¿no? Que era la gran referencia urbana ya en el norte y que era de clase media alta y todo. ¿Cómo existía, cómo tú ves, si te, revisando así en el pasado, cómo ves tú esa interacción, si es que existió o no, y qué diferencias hubo entre la gallada de Los Ceibos, la gente de Urdesa, quizá la gente de Miraflores, toda esa zona, antes de que existiera la Kennedy, ¿no? Correcto. Bueno, yo diría que Urdesa era mucho más grande y tenía más gente. Y además Urdesa también tenía comercio. Ajá. Fue concebida como una ciudadela que tuviera comercio. Entonces había pues discotecas, pizzerías, fuentes de soda, había los cines, había almacenes muy chéveres de tabla, de surf, estaba el Rosado, que se llamaba, que era mi comisariato de esa época. Entonces tenía una gallada más grande, diría yo. Urdesa era una gallada más grande. Y Los Ceibos, pues, era un grupo más pequeño, que muy
muchos de los, también hablando de colegios, de los muchachos de los Ceibos estaban en el Colegio Javier. Entonces también era como quien dice, podría decirse que tanto el Javier como el alemán tenían sus galladas, pero igual digamos, había interrelación en el barrio, ¿no? Bueno, Urdesa más grande, diría yo. Urdesa más grande, quizás la muchachada de Urdesa. Primero también habían muchachos un poco mayores y ¿qué te podría decir? Sí, eran más discotequeros porque tenían las discotecas ahí. Nosotros en Los Ceibos estábamos un poco más aislados en ese sentido. Pero claro, igual íbamos a Urdesa y nos íbamos caminando, porque en esa época no había el carro como hay ahora a disposición de cualquiera, y los colectivos, que era lo que nosotros usábamos, el colectivo de la 12, que era el que daba la vuelta por la calle Primera, luego se pasaba largo por toda la principal, lentamente, sin ningún apuro, y luego regresaba pues a Urdesa y luego al centro. Y nosotros íbamos con mucha frecuencia al centro, a Urdesa, a hacer compras, como era antes, ¿no? No es que vivíamos ahí metidos, sino que todo el mundo iba, entonces, pero en la noche que ya no había buses y sobre todo cuando había fiestas o fines de semana, nos íbamos caminando a Urdesa, caminando tranquilamente en grupo, por ejemplo, cuando tocaban los Corvets o el grupo Bodega que tocaban para las fiestas de Guayaquil en el centro comercial de Urdesa, nos íbamos caminando y disfrutábamos de la música y de toda la movida que había ahí, y luego ya 12, 1 de la mañana nos regresábamos caminando. Ahí tú mencionas, tenemos el alemán Humboldt, historia del alemán Humboldt. Al frente de los Ceibos estaba el Javier, pero también existía, más allá, por el otro lado, existía la Asunción, existía el Americano, el Dolores Sucre, que es Colegio Nacional, estaba por otro lado, en Urdesa, el Colegio Urdesa, la Dolorosa también me parece que existía por allá. Entonces, hay toda una especie como de concentración social de la gente del norte con las instituciones necesarias para desarrollar la vida, educativas, comerciales, etcétera, ¿verdad? En toda esta historia, ¿dónde están las chicas? Bueno, en el barrio había chicas, ¿no? Había chicas y obviamente había también el interés de los muchachos por conocerlas, por conversar, pues. ¿Y cuál era el formato de relaciones, de intercambio entre chicos y chicas? Era una visita de sincera amistad, sumamente respetuosa, ¿no? Sumamente respetuosa. Te permitían entrar a la casa, conversar, ¿no? Y eran amistades que nacían como amistades. Y en la medida en que hubiera una atracción mutua, pues evolucionaban hacia un enamoramiento, que decíamos en esa época es mi enamorada, ¿no? Pero, Dicen novio. Para nosotros novio en esa época era cuando ya te ibas a casar. Pero decíamos enamorada y eran, pues los chicos eran conocidos, muy bien conocidos por los padres de la chica. Y ¿cómo era? las fiestas también es otro detalle, porque alguien, un chico o una chica, pues cumplía 14, 15 años, 16 años, y entonces hacía fiesta. Y tanto en Urdesa como en Los Ceibos, todo el mundo se sentía con derecho de ir a la fiesta. Son paracas. Y entonces, pues, esas fiestas eran full gente. Bueno, obviamente full, te digo, en la medida de esa época, pues no es que iban 100, 200 personas, sino que seríamos 30, 40, qué sé yo. Y con baile, y entonces ahí estaban pues todas las chicas, las amigas de la cumpleañera o del cumpleañero, y obviamente también venían chicas que no eran del barrio, ¿no? Eran chicas, por ejemplo, de la Asunción, que iban a festejar, o de las Mercedarias, o de otros colegios, entonces
también había oportunidad de conocer a chicas de otro colegio. Ahora, ¿Cómo eran las casas por dentro? Déjame aclarar esta pregunta. Mira, yo soy del sur, tú sabes eso, ¿no? Del sur de Guayaquil. Y una casa pequeña y todo esto, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, yo soy el último de la casa. De repente en casa hubo un poquito más de dinero y apareció el decor útil. Esas cuestiones que se armaban y se ponían esos estantes, ¿no? Que era ya, como un signo de modernidad, pues para mí, ¿no? Y yo estaba mirando eso. Y luego, qué sé yo, uno de mis hermanos que ya comenzó a trabajar, pues se compró una grabadora chiquita, wow, una grabadora chiquita, que yo lo usaba para oír música con el cassette y la vaina. Y luego la colección Salvá, ¿no? Que a veces uno siempre en la casa de uno hay un libro por aquí, un libro por acá, pero no, ahora ya estaba la colección Salvá, se la estaba coleccionando, etcétera, y la ponían en el decor útil. En la pared había el tapiz, un tapiz siempre con algún pavo real o con algunos motivos chinos, ¿no? Es decir, había una especie como de decoración. Los muebles siempre en mi casa eran muebles así, pequeños, de colores encendidos y siempre cubiertos de plástico, que mi viejo los cubría de plástico porque los hacíamos flecos, ¿verdad? Para protegerlos. Entonces, hay todo un ritual dentro de la casa y toda una decoración, más o menos común en el caso mío. ¿Existía eso en el norte? eh, más o menos sí, digamos. No se podría decir que todas las casas eran, pero sí, básicamente, pues, cuando uno iba de visita a donde un pana, generalmente o iba al cuarto, se estaba en el cuarto del amigo, o también pues en la sala, uno pasaba por la sala y al jardín, porque esa es una, digamos, de las diferencias, diría yo, principales de estos barrios que tenían jardín. Las casas tenían jardín, entonces había como jugar fútbol afuera y la decoración pues tenía la radiola, todas las casas aparecieron las radiolas, que eran los equipos de música. Algunas, mi casa tenía una radiola Philips y muchas tenían o Motorola o esas marcas. Y los más modernos o los que tenían más capacidad, pues tenían ya unos equipos de música un poco más sofisticados, ¿no? Que tenían, fue la época, te estoy hablando del año 75, por ahí en adelante, que salieron los cassettes. Entonces, eran otros, ya las radiolas comenzaron a quedar obsoletas. Ya se apuntaba más a equipos que eran Sony por lo general o más, qué sé yo, que eran componentes, ¿no? Eran componentes y con parlantes separados. Pero radiolas para poner con tocadisco, la radiola era para poner un disco que fue con lo que crecimos nosotros, los discos de música algunos sí se conseguían aquí en JD Ferro Guzmán, buenos, pero la mayoría o la mejor música tenían que ser discos importados de Estados Unidos, ¿no? Entonces se ponía el disco y esa era otra actividad, pues, ¿no? A los que nos gustaba la música, y creo que a todos nos gustaba la música, nos poníamos a escuchar en la casa de uno o en la casa del otro en las tardes. Mira el disco que me llegó, el disco que me trajeron, y era una maravilla estar escuchando ahí a Neil Young, a Crosby, Stills y Nash, a Pink Floyd, a Yes, a Chicago, eh, todos James Taylor, todos esos músicos América que sonaban en esa época. Y bueno, las casas tenían pues sus sillones, sus cuadros, el tocadisco, de pronto un macetero con unas flores, con unas plantas. Eh, una puerta corrediza de malla con vidrio también que se abría y salías tú al jardín, o sea, eran unas salas bien iluminadas. Y Mira, a pesar de lo que tú dices, de que la gente de los Ceibos se iba para Urdesa caminando, había esta relación, ¿no? De ir a visitar, regresar a casa, etc. Yo creo que hay una percepción, o había una percepción generalizada, al menos hace muchos años, de los Ceibos como un barrio apartado, ¿no? De alguna manera apartado. Estaba realmente apartado. Había intercambio, pero seguía apartado. Y una de las cosas que además yo viví mucho eso, sobre todo, debería decir gracias al Colorado Minguche, a tu hermano, es, es que
había de alguna manera un contacto, un sentimiento mucho más cercano con la playa y con el mundo marino, con el irse, el dejar Guayaquil, ¿no? Dejar Guayaquil los fines de semana, irse sobre todo a Montañita, que en esa época era de verdad Montañita, un pueblito pesquero, y luego Beniolón, etc. Dime tú, Bien que lo recuerdas. ¿qué es lo que estaba detrás de ustedes, de muchos de ustedes, Bueno, eh, de irse a Montañita y no a Salinas, por ejemplo? Los que no se iban a Salinas. ya. A ver, la historia es que comenzó en el año 73, por ahí, la moda del monopatín. Del monopatín, porque los Saibos tenían sus lomitas y comenzaron algunos de los chicos, se compraron o les trajeron su skateboard y entonces se comenzó a poner de moda. Y me acuerdo haber ido al parque, porque en el parque, en las callecitas que eran encementadas del parque, adentro interiores, fue donde se comenzó y luego salimos a las calles de los lados y luego se pasó a las lomas ya más pronunciadas de las Carmelitas y las lomas de los cerros de atrás del parque. Cada loma tenía un nombre que era una ola de Hawái. Por ejemplo, una se llamaba Waimea, otra era Pipeline. Porque también en esa época, a inicios de los 70, comenzó a ponerse de moda el surf, la tabla hawaiana. Y entonces algunos de los chicos, por ejemplo, los Rubira, Pepe Rubira, que vivía justo ahí en la séptima y la principal, fue uno de los primeros surfistas de Guayaquil, junto con su gallada. Él era un poco mayor que nosotros, pero fue diría que fue el primer surfista de los Ceibos. Y su hermano Carlos, que era compañero de mi hermano, y luego unos amigos míos, compañeros de clase, también comenzaron, gente de Miraflores, que también eran amigos, comenzó a ponerse de moda el surf, casi paralelo con el skateboard. Entonces nosotros, yo tendría 13, 14 años, cuando ya dejamos el skateboard, porque la verdad que cada caída en monopatín era lastimarse severamente. Pasábamos, parecíamos Lázaro, ¿no? Lleno de curitas y de mertiolate. Entonces, alguien dijo, no, vamos, mira que la tabla es parecida, pero es en olas y no te pasa nada. Y entonces comenzamos a aprender a hacer tabla y nos íbamos en Flota Villamil, en Cooperativa Villamil. O sea, nosotros, claro que había chicos que tenían más recursos, que el papá quizás les pagaba un chofer para que los fuera a dejar, o que tenían casa, porque eso había muchos chicos que tenían familias que tenían casa en Salinas o casa en playas, entonces los fines de semana se iban a la casa pues de la familia, pero en nuestro caso no teníamos. Entonces, y la gallada con que andábamos en esos trotes tampoco tenía casa, entonces nos íbamos en transporte Villamil, después el viernes, después de clase, apenas acababa, comíamos y mi papá, por ejemplo, o algún otro padre, pues nos reuníamos en la tal casa después del almuerzo del viernes y cuando se iba a la oficina el padre, pues iba llevando las tablas de todo el mundo, como entraran en el carro, cruzadas, íbamos adentro 4 o 5 muchachos, al centro, pues al Parque Victoria, donde era la Cooperativa Villamil, y bajábamos las tablas, las subíamos a Villamil y nos íbamos, nosotros pues fuimos playeros, se decía, porque había los salineros y los playeros. Nosotros, por cercanía y facilidad, aprendimos a hacer tabla en playas, entonces éramos playeros. Y ya cuando aprendimos, porque es un proceso también de aprendizaje, primero en las playas de Chabel Estrada, ahí que el mar es un poco más manso, luego pasamos a Engabao, que ya eran olas más grandes, más fuertes, y ya hasta ese entonces pues ya habríamos tenido 16 años por ahí, habiendo comenzado desde los 13 o 14. Y entonces ahí pues se comenzó a poner de moda Montañita, te hablo del año 76, 77, como un destino surf de primer nivel, con las mejores olas. Este mundo del surf también
era también un mundo un poco idílico, ¿no? Que era una combinación del feeling del surf, de lo que tú sientes cuando corres una ola. O sea, realmente hay que vivirlo para entenderlo, cómo te atrapa, quizás mucho más a esa edad, porque además te identifica con un grupo de muchachos que andan en lo mismo, la misma música. O sea, era un conjunto, era música, ropa, la forma como te vestías, tus intereses y cómo te atrapaba la playa, el surf y la naturaleza. Y, y esta playa de Montañita y esa zona era una atracción, porque aunque era difícil de llegar, pero era muy natural. Había libertad absoluta, se podría decir, porque nadie te controlaba ahí lo que tú hacías. Claro, nosotros éramos, ¿para qué? Éramos Pues, zanahorias en pues, esa época. pues, Eh, pero había otros chicos, hay otros muchachos mayores, ¿y las chicas? que ya de otra onda, ya como quien dice que habían dejado su casa. Don Eloy. ¿Y las chicas? Y las chicas, No veo chicas en toda esta historia, no veo chicas. bueno, las chicas sí, claro, es decir, pero ya éramos un poco mayores, ya no éramos de 14, 15, 16 años, ya cuando entran las chicas a participar de estos viajes y todo, ya estamos hablando de 17, 18 años, ¿no? Y claro, había chicas que les gustaba, les interesaba conocer playas y sitios nuevos y nos íbamos en grupo, ¿no? ¿Surfistas? No, las chicas no, realmente ninguna se metió a surfear. Les gustaba simplemente acompañar, ir a la playa, conocer y Mira, en el, por lo general, ¿no? Por lo general, eh, cada, cada barrio o zona residencial, sea en el norte, en el sur, en el este, en cualquier lugar, está colindando, rodeada, limitando o pegada o muy cerca de una zona que es justamente lo opuesto, donde no existe este tipo ni de socialización, ni de situación urbana, ni económica, etcétera, ¿no? En el caso del norte, en el caso del sur siempre fue el Guasmo. En el caso del norte va a ser Mapasingue, La Chala. ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo era? ¿Existía una relación entre esta gente, de estos barrios, entre ustedes y ellos? ¿Se visitaban o simplemente era un mundo aparte? ¿Cómo vivieron ustedes esa experiencia? la verdad que era un mundo aparte, era un mundo aparte. No había socialización. Eh, Había una calle, la calle décima, sí, que tenía un callejón que unía con Mapasingue. Nosotros a veces, te digo desde los 14, 15 años, a veces nos íbamos a un billar que había en la calle de Mapasingue, más pegada pues a Los Ceibos, por este callejón. Y como novelería, pues nos comprábamos unas cervezas y jugábamos billar y medio nos poníamos happy con cervezas, pero eso era todo. Eso no lo podían hacer en Los Ceibos. Sí, o sea, a ver, sí había una tienda, después hubo una tienda y sí, también se podía hacer, pero era la nota de ir al billar de Mapasingue. En Los Ceibos había el Comité Los Ceibos, que era otra centro de reunión que se me había pasado, aparte del parque. El comité también tenía canchas y también tenía billares, pero ahí sí creo que no vendían cerveza para los chicos, para los jóvenes no vendían, ¿no? Y lo que me recuerdo que comenzó a ser un problema es que muchachones de Mapasingue se venían los sábados a jugar a la cancha del Parque de los Ceibos, porque al inicio la cancha del parque era de tierra, y ahí jugábamos en la mitad del parque, había una cancha, y ahí era de tierra completamente, con dos arcos de madera, y ahí jugábamos nosotros. Y mientras fue de madera, no hubo ningún inconveniente, pero eventualmente el parque se modernizó
en el 76, 77 le pusieron cemento a la cancha y comenzaron a llegar los de Mapasingue, decíamos nosotros. Entonces se apropiaban de la cancha para jugar indoor. Y eso fue un poco una molestia porque era una galladota grande, una muchachada y bastante gente, equipos que llegaban de Mapasingue, se instalaban en el parque y pues otra manera de ser, ¿no? Más... Por supuesto, uno siempre siente eso de manera desagradable, una especie como de invasión al espacio de uno. Eso existe yo creo que en todas las culturas y en todos los barrios. ¿Sí? Así es. Pero no hubo nunca peleas o algo así, no hubo. Y la otra preocupación también es que sí había uno que otro robo. O sea, no eran robos mayores en esa época, pero eran, por ejemplo, la gente que se robaba una bicicleta o que se robaba la ropa que estaba colgada en los patios, ¿no? Porque las lavanderías de las casas, todas las casas tenían su lavandería y colgaban la ropa en el patio. Y muchas veces atrás ya era solar vacío o al lado. Había muchos solares. Como no era un barrio todavía completamente lleno, había cualquier cantidad de solares vacíos, solares con monte. Entonces, si alguien pues se entusiasmaba con ropa, bastaba que se metiera por el monte, se asomara por la pared que había, que no eran muy altas, y por ahí pues podía llevarse algo de ropa, que sucedía. Entonces todo el mundo, lo que se decía es que era gente que se pasaba de Mapasingue, entonces ahí se pidió que hubiera un poco más de control de la policía por ese pasadizo, porque era un solo callejón que unía los con Mapasingue, a la altura de la calle 10ª. En la historia de los barrios siempre hay personajes. Hay personajes que forman parte de la cultura barrial, de la historia del barrio, y vienen desde afuera, ¿no? Sobre todo profesionales, gente de que hace oficios, ¿no? El peluquero, el afilador de cuchillos, el refresquero, yo qué sé, ¿no? El periodiquero, el panadero, gente así. Y también hay personajes que concentran de alguna manera la historia del barrio, pero que son producto del barrio. ¿Tenían ustedes estos personajes que venían de afuera? ¿Y quiénes eran los personajes fundamentales en tu recuerdo, en tu barrio? A ver, claro que sí, siempre, ¿no? Los personajes, a ver, están, por ejemplo, había un sargento, el sargento, no recuerdo el apellido, el sargento Espinosa creo que era un ex sargento grande, ya un señor un poco mayor, de pelo canoso, de bigote, blancón, alto, de la sierra. Un locazo. Sí, que era el guachimán de todas las construcciones, no de todas, pero de muchas construcciones. Entonces lo contrataban a él para que cuidara las casas que estaban en construcción y él iba cambiando, pues, y él siempre tenía donde ponía su casita para cuidar, vendía cervezas, vendía colas, tenía sus locales y la gente le compraba. Entonces el sargento era conocido, ¿no? Yo una vez, y sabía de todo, ¿no? Una vez vi un cuero de iguana que lo tenía secando ahí, de una iguanota grandota. Y le pregunté y me dijo, sí, yo me las como, porque son muy ricas, la gente no sabe, yo como iguana. Y ahí había iguana por montones. Entonces un día yo, que me gustaba la cacería y me iba atrás al cerro de cacería, cacé, bueno, no es cacería, pero me tocó, maté una matacaballo. Una matacaballo que todavía tengo el cuero, que medía más de 2 metros, que casi me caigo del susto, pero ya la maté. Y entonces la llevé donde el sargento y le dije si me podía sacar el cuero. Y me dijo, claro. Entonces él le sacó el cuero y todavía lo tengo de recuerdo de esa culebra. Son cosas que uno hace de pequeño, ¿no? Ahora ya no lo haría, lógicamente. Ahora respeto muchísimo la naturaleza, pero en esa época uno pues tiene ese instinto, se puede decir. Entonces, era ese un personaje. Había también el famoso heladero, a un heladero que le decíamos Bigote. Bigote pues era un heladero
que andaba con un casco amarillo, pero de esos cascos de explorador africano, ¿no? No sé de dónde se lo habría sacado. Esos eran los sombreros de los vigilantes de esa época. Exacto, eso. Y pues en su carrito de heladero que sonaba la campana y fiaba a todo el mundo, pues, ¿no? Fiaba a todo el mundo, conocía a todo el mundo, la gente le pagaba, por ahí seguro que ha de haber habido algún vivo que no le pagaba, pero ese heladero también era muy conocido. ¿Qué otro personaje? Había, por ejemplo, el peluquero. Era un peluquero que andaba en una bicimoto negra. Y él también andaba con uno de esos de vigilante. Y era un señor muy formal, de guayabera, pantalón oscuro o gris, y andaba en su bicimoto. Y entonces, cuando ya las mamás, y pasaba cada vez, digamos, cada mes. Entonces las mamás ya se llamaban, ya está aquí el peluquero, no me acuerdo el nombre del señor, y se mandaban de una casa a otra y te cortaban el pelo en el porche o en el garaje de la casa que quedaba hacia afuera. Las mamás sacaban una silla y ahí el peluquero. Entonces ese peluquero también era todo un personaje. Mira, pasan los años. La gente del norte, bueno, algunos un poco del sur también, sobre todo el Centenario, yo qué sé, ¿no? Pero sobre todo la gente del norte eh, decide salir de allí. Hay varias razones, ¿no? Económicas, generacionales, ideológicas, simplemente de gusto personal, yo qué sé, y comienzan a irse para lo que ahora es San Borondón, lo que llaman San Borondón. Eh, ¿Cómo tú ves ese cambio en términos de la historia barrial? ¿Terminó la historia de tu barrio, la historia de Urdesa, que es definitivamente otra? ¿O debería preguntarte, tú que eres de allá, ¿es realmente otra? Es decir, ¿ha cambiado realmente algo? Ahora hay un hospital en Los Ceibos, no el hospital de Liente. Pues, hay muchas cosas, que la autopista, que otra cosa al frente, etcétera. Hay muchos cambios arquitectónicos en la estructura de las calles, etcétera. La gente ha cambiado también en tu barrio, ya no tienen esa, esa rutina de salir y jugar. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, yo creo que Guayaquil entero ha cambiado, ¿no? Y quizás el mundo entero ha cambiado. Eh, Definitivamente ahora los nuevos barrios en San Borondón, inclusive los mismos Ceibos, eh, por la inseguridad y por el ritmo de vida, porque el ritmo de vida cambió totalmente, ¿no? O sea, ahora es una vida muy rápida, muy intensa, un montón de carros, todo el mundo anda apurado. El padre rara vez va, o la mamá también, porque todas trabajan, van a almorzar a la casa. Y si van a almorzar es a la carrera. Entonces, y además la inseguridad, la cantidad pues de ladrones, de problemas que puede haber ahora. Entonces, ya tú no ves a la muchachada en la calle. Ahora todo el mundo está en ciudadelas cerradas y, bueno, dentro de las ciudadelas sí hay pequeñas galladas, grupitos, pero yo diría mucho más pequeños. O sea, son 2, 3, 4, 5 amigos y no más. O sea, la gallada que había antes, ya no hay. Ya no hay, yo no la veo. Porque Es una vida hacia adentro ahora, entonces. es una vida hacia adentro. Eso restringe en los jóvenes, en los muchachos, su capacidad de interrelacionarse y de comprender a los otros, ¿no? Porque en nuestra época, pues, se burlaban de ti. Si eras flaco, se te reían de que eras flaco. Si eras gordo, se te reían de que eras gordo. En fin, o sea, y nadie lo tomaba mal. Era parte de y a uno también le tocaba embromar a otros, porque así era. Y también uno, pues, y lógicamente había mucho aprecio y habían conversaciones. eh, y si era también de pelear, pues la pelea, el puñete no significaba nada mayor, ¿no? La mayoría de las veces
si no todas, pues acabábamos siendo grandes amigos o seguíamos siendo grandes amigos. O sea, ya te me cargaste mucho, me molestaste, ya te estás pasando de la línea, ¿qué te pasa? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Y qué me vas a hacer? Y ya, tranquilo, ¿qué me vas a hacer? A ver, y pam, 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 el puñete, ¿no? Y después Y, darse la mano. y después darse la mano, Ya se sacaron la pica, ahora dense la mano. nos sacábamos la pica y ya, pasó. Entonces, todo eso son experiencias que a uno le permite, creo que le dan resiliencia, ya le dan luego en la vida le dan la capacidad de enfrentar distintas situaciones y personas y sobreponerse a cualquier tipo de situación. Yo no sé si los jóvenes de ahora que están tan restringidos en su vida social o que solo comparten, pues, bueno, con los chicos, con sus compañeros de colegio, sigue habiendo, pues, esa interrelación. Pero no sé si el barrio, que ya es otro ambiente, ¿no? Ya no es con los compañeros de colegio que has visto desde que eras niño, sino que es gente que no conoces, que actúa diferente. Entonces, eso pues ya no lo hay, ¿no? No, es verdad lo que tú dices, porque ahora que lo mencionas, me doy cuenta de que hay una tendencia que se ha desarrollado durante los últimos, no sé, 10, 20 años hacia las fraternidades de ex estudiantes, ¿no? Y eso en gente de la generación nuestra, que no era tan frecuente cuando nosotros fuimos jóvenes. O sea, no existían esas fraternidades de estudiantes, de mis hermanos, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Y eso de alguna manera busca reemplazar o llenar el vacío que dejaron esos espacios atomizados ya por la emigración hacia otros barrios y sobre todo hacia otros países. A otros países, muchísima gente se fue a otros países. Te digo de la gente del barrio, muchos, te puedo decir 30, 40%, 50% están afuera. Y también afuera del barrio, lógico, ¿no? Efectivamente, y ha sido gracias a las nuevas aplicaciones para comunicación, pues. O sea, gracias al WhatsApp, o sea, y al Facebook, pero sobre todo el WhatsApp, diría yo, se han formado estos nuevos grupos que eran los grupos antiguos de colegio, de gallada, porque en mi WhatsApp tengo grupos efectivamente de los Seibos, y hay un grupo ampliado, hay un grupo más pequeño, del colegio igual, y no solo que es para chatear y reírse e intercambiar historias o criterios en el WhatsApp, sino que también sirven para organizar reuniones. Hace poco vi por ejemplo, Facebook. En Facebook hay un grupo que es Pioneros de Urdesa, en el que me he metido porque tengo algunos amigos. Y bueno, obviamente, pues la gente, la gallada verdadera de Urdesa, pues está ahí y organizaron el año pasado, ya creo que van dos años en que organizan unas buenas fiestas para fin de año y es gracias a estas aplicaciones. Efectivamente, es una manera de volver a juntar a través de estos medios de comunicación los grupos que hubo en los años 60, 70. Lo que la realidad no permite, el Internet lo logra. Así es. Querido Jorge, ¿hay algo más que quisieras añadir a esta conversación? Bueno, quizás para mantener o no olvidar mi amor por la naturaleza, que nació justamente en los Ceibos, por vivir rodeado de bosques y de las cascadas que iba toda la gallada a bañarse cuando en invierno, ¿no? Eran unas cascadas muy bonitas. Yo creo que es muy importante que Guayaquil rescate lo poco que queda.
Y creo desgraciadamente que las autoridades no se dan cuenta de la riqueza que está en juego, de la riqueza natural, de flora y de fauna. Guayaquil, a través de su historia, se destacó siempre por su riqueza de maderas, que permitió hacer los astilleros aquí, y de animales. Bien, o sea, la biodiversidad que ha habido aquí es maravillosa. Ya queda muy poco y desgraciadamente el desarrollo va destruyendo lo poco que queda. Por ejemplo, las canteras que están vía la costa están destruyendo los cerros de la cordillera Chongón-Colonche. Hay los manglares, hay los esteros, hay los ríos. Entonces, yo creo que es muy importante que se haga todo. Y las invasiones son desgraciadamente otra grave amenaza, ¿no? Hay invasiones que están penetrando por la reserva de Papagayo, que es en la zona norte de Guayaquil, y la reserva de Cerro Blanco y de la Prosperina, de la Politécnica. Entonces, yo creo que es importante que Guayaquil recupere eso y que siembre árboles, porque en la mayoría de las avenidas han puesto palmeras. Y las palmeras, pues, la mayoría no crece bien y las que crecen bien no dan sombra. Y lo que Guayaquil más necesita son árboles frondosos. Y tenemos especies nativas que son una maravilla. Guachapelíes, guayacanes, guavas, pechiches, se pudieran sembrar. Aparentemente no lo siembran porque tienen ahí algunos supuestos expertos que les ponen peros a estas especies y nada que ver, son especies perfectamente adaptadas, que crecen muy bien, dan sombra, sino que no hay negocio, ¿no? Porque los arbolitos, en un vivero, un arbolito de pechiche o de guachapelí te cuesta $1. Entonces ahí no hay dinero, pues, ¿no? Es diferente vender una palmera que te cuesta 200, 300, $400, entonces hay un muy buen negocio. Pero Guayaquil necesita árboles y necesita sombra. Querido Jorge, muchísimas gracias. Un legítimo habitante de Los Ceibos y obviamente graduado en Zamorano. Querido, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando.